Hola, hola, buenas noches, bienvenidos una vez más a esta sesión de escrito científico nivel intermedio. Gracias a Cris por siempre acompañarnos aquí. Y bueno, voy a comenzar a compartir para iniciar la presentación y así aprovechar el tiempo, hoy día viernes, ¿no? Como yo les comentaba la clase pasada, bueno, primero agradeciendo como siempre su presencia puntual aquí en el curso. Y bueno, como les había comentado la clase pasada, hoy nos toca compartir acerca de ética en la investigación científica, hablar de algunos temas que muchas veces se hablan en voz baja o que no se hablan mucho, pero que son necesarias en el momento en que nosotros estamos escribiendo o estamos aprendiendo a escribir para tener claros algunos elementos pues, que son tomados en cuenta como parte de la ética, sobre todo en estos últimos tiempos en donde eh, es un elemento bastante discutido pues, en la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si les doy entrada a los que están esperando. Ok. Bueno, entonces, ¿de qué es lo que vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar un poquito, como yo les decía la clase pasada, a diferencia de la clase pasada, que fue bastante pesada en contenido porque tenía todos los elementos de la estructura del artículo, esta clase va a ser más light en cuanto a contenido. Vamos a discutir algunas cosas, pero son muchísimo más cortas que las anteriores, por tanto nos va a quedar mucho más tiempo, tanto para discutir, sean temas de la clase pasada que tengan alguna duda o temas de esta clase. Como siempre, bienvenidos a participar en cualquier momento de esta conversación, sea porque levanten la mano o porque pongan su comentario en el chat. Estaré pendiente para responder acerca de sus dudas. ¿De qué es lo que vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de propiedad intelectual y registro de obras escritas, de plagio, de duplicación de información, de los conflictos de interés y la cesión de derechos. Y además yo les traigo una clasificación de las que siempre les hablo, en mis clases de artículos científicos, porque es una clasificación que desarrollé junto con una colega del tema de ética de la investigación. Entonces, bueno, cuando hablamos de propiedad intelectual y registro de obras escritas, pues hablamos básicamente de derecho de autor. El derecho de autor es un conjunto de normas que regulan los derechos que la ley concede a los creadores de una obra artística, sea esta obra de carácter musical, literario, cinematográfico o computacional, y otorga a las personas, sean estas personas naturales o jurídicas que deseen registrar sus obras, toda la protección y los derechos de uso para que ésta no sea plagiada ni utilizada de forma errónea por otras personas que obviamente no las crearon, protegiendo al autor contra la piratería, recibiendo una retribución por su trabajo a través del reconocimiento y una justa contrapartida económica. Fíjense que es importante señalar que en cada país las normas o derechos de autor varían en función de lo que cada país considera como derecho de autor, y a lo mejor tenemos países donde se respetan mucho más los derechos de autor que en otros, ¿no? Entonces cada país tiene sus reglas distintas, ¿no? En el caso de Bolivia, pues en el CENAPI, que fue donde saqué esta información, señala que la obra nace protegida desde el momento de su creación. Sin embargo, para obtener mayor seguridad jurídica sobre la misma, se debe realizar el registro en la Dirección de Derecho de Autor y Derechos Conexos del CENAPI, que se constituye en la única oficina nacional competente para declarar a un autor o titular de una obra a través de una resolución administrativa, y señala cuáles son las obras susceptibles a tener derecho de autor, y yo les coloco aquí en verde las obras pues que más se relacionan pues con el ámbito académico, ¿no? Pero habla de libros, folletos, artículos y otros escritos, conferencias, discursos, lecciones, sermones, comentarios y otros similares, obras escénicas, dramáticas o dramáticos musicales, obras coreográficas y pantomímicas, composiciones musicales con o sin letra, obras cinematográficas y video, dibujos, pinturas, arquitectura, escultura, grabados y litografía,
fotografías, obras de arte aplicado, artesanías, ilustraciones, mapas, planos y croquis, programas de computación, antología o compilaciones de obras diversas y las bases de datos que por su selección o disposición se constituyan en creaciones originales. Señala pues que estas obras son las más frecuentes, sin embargo podría haber otras obras susceptibles de registro que no forman parte de este listado y comprobando que sean originales y tengan un soporte material, pues igual se incluyen en esta lista, ¿no? Y tenemos un video en donde nos explica cómo hacer este registro, que se los voy a colocar aquí para que lo veamos un momentico. Es un video bastante corto, pero voy a compartírselos aquí para que lo podamos ver. Y a ver. Espero que lo estén viendo y escuchando. Elija la opción Registro de compilación. Escriba el título de la obra. Seleccione las opciones para el registro. Solicitante del registro, autor de la obra y titular. Déjenme probar de nuevo a ver si, porque yo puse aquí compartir sonido, a ver si ahora... Escuchando, ¿Sí se doctora. escuchaba? Sí, al final ya se estaba escuchando. Ah, ok, pero lo voy a poner otra vez de nuevo para ver si se Ok. escucha completo. Gracias. Requisitos para el registro de obras literarias. Ingrese al sistema de derecho de autor y derechos conexos. Regístrese como nuevo usuario y llene los datos generales. Le confirmarán el usuario a través de su correo electrónico. Haga clic en el link que le envió el CENAPI a su correo electrónico, ponga su clave y guárdela. Busque la pestaña Crear nuevo formulario. Para registrar una sola obra, elija la opción Registro de obra. Para registrar varias obras, elija la opción Registro de compilación. Escriba el título de la obra. Seleccione las opciones para el registro. Solicitante del registro, autor de la obra y titular del derecho de autor. Llene el formulario y la carta de obras literarias. Imprima ambos. Adjunte una fotocopia de su carnet. Debe realizar el depósito bancario de 200 bolivianos a la cuenta del CENAPI y 60 bolivianos a la cuenta de la Gaceta Oficial de Bolivia. Adjunte los comprobantes en original y en fotocopia. Recuerde, la vigencia del depósito es de 15 días. Debe llevar toda la documentación en un sobre manila sin cerrar ni rotular a oficinas del CENAPI. No lo olvides, si en el contenido de la obra existieran fotografías, cuadros, imágenes u otras, se debe citar la fuente de estas. También se debe citar la bibliografía consultada. Si se incluyen logotipos institucionales, marcas, fotografías de imagen personal u obras en general cuyo periodo de protección siga vigente, deben presentarse las correspondientes autorizaciones expresas para su uso. Si tienes alguna duda o consulta, visítanos o búscanos en redes sociales. CENAPI protege tu creación. Bueno, fíjense que se ve un proceso bastante sencillo para el registro. Ahí tienen todas las instrucciones y yo encontré la página bien
amigable, ¿no? Que muchas veces tenemos páginas gubernamentales que son un poco complicadas, pero la página la encontré bien amigable aun cuando yo soy extranjera, ¿no? Pude comprender todo el proceso y además el video pues está bastante claro. Entonces, bueno, eso para que vieran cómo es la parte de registro de obras. Luego pasamos al tema de plagio. Y el tema de plagio es un tema bastante controversial ahora últimamente, sobre todo con el uso de los programas antiplagio para la escritura científica. Y fíjense que yo les traigo aquí el tema de los principios de transparencia de COPE, del Comité de Ética de las Publicaciones, en donde dice que las editoriales y editores deben tomar medidas razonables para identificar y evitar la publicación de documentos en los que se haya producido una conducta indebida en la investigación, incluidos en ellos el plagio, la manipulación de citas y la falsificación o fabricación de datos, entre otros. Porque fíjense que los tres, aquí en Estados Unidos, de hecho, los tres principales temas de ética son plagio, falsificación y fabricación. Es decir, que son como que los elementos más graves a tomar en cuenta para el caso de la ética en la investigación, ¿no? Señala también que en ningún caso una revista o sus editores alentarán tal mala conducta, es decir, que tienen que trabajar en contra de eso, o permitirán que ocurra a sabiendas de que lo es o de que está ocurriendo. En caso de que la editorial o editores de una revista conozcan cualquier alegato de mala conducta relacionada con un artículo publicado en su revista, deben seguir las pautas de COPE o su equivalente al tratar con las acusaciones. Las revistas se asegurarán de reducir el plagio a través de la revisión de los documentos. Si su universidad posee acceso a estas herramientas, se recomienda antes de enviar a la revista pasar el documento por el programa y así puede corregir cualquier problema de similitud. Fíjense que ahora las instituciones universitarias generalmente cuentan con Turnitin o con programas antiplagio relacionados. Y yo también siempre recomiendo eso. Pues de hecho, bueno, cuando llegan los artículos a la revista, lo primero es que se pasa por él, en el caso de nosotros, Authenticate, que es el software académico de Turnitin para artículos, pero yo les recomiendo cuando doy estos cursos, siempre les digo, si usted cuenta en su universidad con un software antiplagio como Turnitin o cualquier otro, por favor pase el documento antes de enviarlo a la revista para que esté seguro, porque ese es el primer proceso que hace la revista, ¿no? Recuerde que todo debe ser citado y correctamente referenciado de manera que lo que se use de otros autores pueda ser identificado. Yo en otro curso les hablaba también que estos programas antiplagio también cometen errores, también porque son software, es decir, necesitan la opinión del recurso humano o de uno como ser humano para poder ser interpretados correctamente, ¿no? Pero se debe tratar, pues, en lo posible de evitar que exista alguna similitud, ¿no? Y entonces también les traigo aquí, fíjense que el Comité de Ética en las Publicaciones, que es COPE, tiene su procedimiento en el caso de qué hacer si se sospecha el plagio, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene este procedimiento certificado en donde dice que si el revisor informa al editor acerca de plagio, el editor debe recibir esa información y chequear en función de esa denuncia que se está haciendo, ¿no? Y verificar si hay un plagio de manera clara, si hay una copia menor de pequeñas frases, porque como les digo, a veces el programa da algunos errores, si hay una redundancia o si no hay ningún problema, para saber si, bueno, si lo va a discutir con el revisor, si va a contactar al autor, si va a contactar al autor para pedirle alguna acción específica. Luego el autor debe responder o no responder, dar alguna explicación acerca de esa revisión. Si el artículo, por ejemplo, está compuesto de varios autores, hay que escribirle a todos los autores relacionados y a la persona responsable de la unidad de investigación en este caso para informar acerca
de eso encontrado, ¿no? Si no se tiene ninguna respuesta, señala el Comité de Ética de las Publicaciones seguir contactando a la institución para hacer la denuncia respectiva, ¿no? Prácticamente que llega al punto de tener que hacer la denuncia con la institución, y que además las instrucciones para los autores de la revista deberían incluir una definición de lo que es el plagio y la política con respecto a eso. Es decir, si yo como revista encuentro plagio, ¿cuál es mi actuación relacionada con este procedimiento? Pues o se lo regreso al autor, o hablo directamente con la institución relacionada. ¿Qué es lo que hago realmente para evitar ese plagio, ¿no? ¿Hay alguna cuantificación de plagio? Me dice José. Fíjate que las revistas colocan su porcentaje, pero yo por lo menos particularmente pienso que menos de 20% es aceptable. ¿Por qué? Porque ya he tenido mucha experiencia con este software Authenticate y con otro software antiplagio, en donde hay que hacerle muchos ajustes a la herramienta. ¿Por qué? Porque toma frases comunes, toma la bibliografía, toma, o sea, diversos elementos que obviamente van a ser un porcentaje específico, ¿no? Yo he tenido documentos que cuando yo los meto de principal antiplagio me da, por decir, 40%. Y cuando empiezo a setear la herramienta, a decir, por ejemplo, sacar las bibliografías, sacar las citas, porque a veces que toma las citas, sacar la bibliografía, sacar las citas, sacar las frases cortas, por ejemplo, en este sentido, que son 3 palabras, a veces los toma como que sí, claro, están repetidos en miles de documentos. Entonces, cuando empiezo a setear eso, resulta que me da 15%. Por ejemplo, entonces uno como editor debe saber manejar la herramienta y además saber que hasta dónde uno puede llegar para considerar plagio, porque por ejemplo decir que la frase en este sentido se considera plagio, bueno, imagínense, habrá muchas frases más comunes que no tenemos la capacidad de modificar, pues porque son frases que son usadas comúnmente en los artículos científicos, ¿no? Entonces yo diría, por lo menos en la revista Telos, yo señalo 20% o menos no se considera plagio. Si lo encuentro más del 20%, en la revisión de los árbitros, yo les envío, vamos a decir, entre 20 y 40%, con la revisión de los árbitros, yo les envío y les digo, mire, revisen atentamente, parafraseen algunos elementos porque no agarra la cita el programa, por ejemplo, revisando todo. Ya si es más del 40%, ya si no lo envío a arbitraje, sino que primero lo devuelvo al autor para que él lo corrija antes de enviarlo a arbitraje, ¿no? Me comentan, en el doctorado CEPIES no nos proveen software identificador de plagio. ¿Alguien sabe dónde hay software free o cuál es el recomendado? Uso Quitex Free, pero hay que poner por partes, no revisa el documento o file. La verdad que yo antes también usaba plagiaris.com, pero creo que ya no existe, que era gratis, pero ahora lo hago todo a través de la Authenticate, que me lo provee Crossref, que es el que da los doy para la revista, ¿no? Pero sería importante, pues, tener algún acceso o ver alguna posibilidad de acceso para software antiplagio. Como les digo, en las revistas es más fácil, porque si la revista tiene DOI, pues Crossref provee este sistema a un costo bajo, ¿no? Pero para el caso de tesis y todas las demás cosas, pues sí se requiere un sistema mucho más potente que admita, pues, documentos mucho más grandes, ¿no? Entonces habría que ver esa parte, ¿no? Entonces, eso en cuanto a plagio, ¿no? Luego tenemos la duplicación de información, en donde la revista o las instrucciones de los autores de la revista deberían indicar la política de la revista sobre publicación redundante o publicación repetida. Para ayudar en el futuro las investigaciones, pregunte a los autores en el momento de la presentación para verificar que su manuscrito es original y que no ha sido publicado en otro lugar. En este caso, ahí hay un error en la presentación, dice, será en el momento de la etapa de presentación para verificar que su manuscrito es original y no ha sido publicado en otro lugar. Y generalmente las revistas preguntan eso, es decir, cuando usted está enviando el documento o le piden una carta de originalidad de que no ha sido presentado en otros lugares,
o les piden que señale pues en el OJS eso. Adriana, coméntame. Sí, gracias. Buenas noches. Va con relación a esto, ¿no? De a veces las frases comunes. Por ejemplo, en la metodología uno dice, el trabajo fue realizado en la cordillera de los Andes, no sé, orientación tantos, 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 ¿no? Y uno trabaja consecutivamente en ese lugar. Entonces la frase se vuelve común, ¿no? O sea, y uno escribe una y otra vez y prácticamente la introducción de la metodología va a ser la misma. ¿No? El trabajo fue realizado en la cordillera Orientación Norte, tantos, 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 de tal fecha, tal fecha. ¿Hasta qué punto eso es un plagio, no? Porque uno ya no sabe ni siquiera cómo colocar las palabras para que suene diferente o ser muy imaginativo para esto, ¿no? Pero es porque el trabajo se ha realizado en la misma condición y de este trabajo han salido varias cosas diferentes. Sí, fíjate qué es lo que yo les digo, Adriana, y yo siempre recalco esto cuando estoy haciendo cursos para editores de revistas, ¿no? Nosotros no podemos poner en manos de un software la decisión acerca de un plagio. Nosotros tenemos que interpretar ese contenido. ¿Por qué? Porque como tú dices, una metodología que siempre se usa la misma, hay investigadores que siempre usan las mismas coordenadas geográficas, el mismo tipo de investigación, la misma fórmula para algo o el mismo instrumento en distintas, en distintas poblaciones, por ejemplo, pues esa frase ya va a estar publicada en otros artículos. Entonces ahí cuando el editor debe interpretar correctamente, irse y decir, bueno, pero es que esto es una cosa que no tiene que ver con plagio de contenido en sí, sino que es una frase que es común o que ya ha sido repetida o que el mismo programa antiplagio te envía a otro artículo del mismo autor, ¿no? Entonces tú te das cuenta que no es plagio, ¿no? Entonces por eso no podemos dejar en manos del software esa decisión, sino interpretarla correctamente. Entonces, estos softwares a uno le dicen de dónde se está copiando la información. Sí, Ah, ok. de hecho les voy a mostrar el Identicate, que es el que yo uso, para que ustedes lo vean. Para que ustedes vean cómo él me muestra. Vamos a entrar aquí para que lo vean, fíjese, cómo él me muestra. Vamos a entrar a un documento cualquiera. Para que ustedes vean, por ejemplo, fíjense aquí, yo veo un documento. Yo entro al análisis de ese documento, fíjense, y él me dice, el 22% que está en rojo viene de este enlace web. Entonces yo puedo como editor entrar y ver qué enlace web es eso, quién lo escribió, cuáles son las frases que copió, ¿ves? Entonces tengo esa posibilidad. Entonces ahí pues también yo tengo como editor la facilidad de hacer una interpretación y poder ver qué es lo que realmente está en plagio o no. Fíjense aquí, bueno, ahí les mostré eso, pero por ejemplo, vamos a entrar a uno de estos que tenga menor. Vamos a decir este que tiene 18%. Fíjense que si yo le incluyo la bibliografía, me va a decir que tiene 25% de plagio, porque la bibliografía puede repetirse, es decir, los libros que se usan ahí, o los libros, los artículos, lo pueden haber usado en otros miles de artículos más, ¿no? Entonces me dice 25, pero si yo le saco la bibliografía, fíjense que baja un 7%. Entonces, por eso es que la interpretación es importante, ¿no? Y ver, por ejemplo, fíjense esto, personas que en el mercado formal, imagínense, esas son frases que pueden estar en 1000 documentos, o sea que realmente no se puede considerar como plagio, ¿no? Entonces, es ver y aclarar estas partes, ¿no? Si un tema se investiga en 2 países, se considera duplicidad. Pues fíjense que depende de la interpretación del editor, porque duplicidad, hablamos es que enviamos el mismo artículo a 2 revistas, pero si está en 2 países, pues no. Yo trabajé ahora con un finlandés el tema de acceso abierto y él ha aplicado el instrumento de acceso abierto, lo ha aplicado en la Unión Europea, en la Unión de Países Árabes y ahora lo aplicamos en Angola, en África, y es el mismo instrumento para conseguir la misma información en distintos países
y no es duplicidad, la información es completamente distinta a lo que se obtiene, ¿no? Entonces, depende pues de lo que las revistas pidan, pero yo nunca he visto que por tema de países se vea que es duplicidad, ¿no? Lo que se considera duplicidad es el mismo en dos revistas. Las universidades europeas dan un porcentaje de plagio admisible, sí, así como las revistas, que colocan un porcentaje, pues, que verifican y dicen, este es el porcentaje que vamos a aceptar o admitir, ¿no? Entonces, durante las investigaciones puede ser útil solicitar la política de la institución, es decir, preguntar si es tesis, cuánto es el porcentaje que se admite, si es artículos, cuánto es el porcentaje que la revista admite, y ver la política a ese respecto, ¿no? Fíjense que también señala que eso también, si pudiera ser considerado duplicidad, el tema sobre las traducciones, por ejemplo, ¿no? Porque yo voy a traducir un documento que ya existe en otro idioma, eso sí pudiera ser considerado duplicidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las traducciones son aceptables siempre que uno diga es una traducción de este documento. O sea que ya estamos admitiendo que es una repetición, pero en otro idioma, ¿no? Entonces, esa es la admisibilidad. ¿Qué pasa con ideas similares, pero que se encuentran en diferentes artículos? Bueno, ideas similares, imagínense, nosotros como investigadores partimos sobre ideas de investigación que generalmente las tenemos similares a través del tiempo. Es decir, por ejemplo, yo, mi idea o digamos, la idea general de lo que yo investigo, yo la tengo, pues la voy desarrollando en el tiempo y generalmente la tengo clara, ¿no? Por ejemplo, yo voy a investigar sobre ética de la investigación y yo considero que ahora pues hay que educar a los autores en ética, a los investigadores nuevos en ética de la investigación porque hay muchas cosas que se pasan por alto y tal. Y generalmente yo voy a repetir esa idea en varios de mis artículos sobre ética porque es la idea precisa que yo tengo sobre la ética, ¿no? Lo cual pues a lo mejor me hace repetir frases como esas en varios de los artículos, ¿no? Lo que se considera, y de hecho, ¿cómo podemos controlar que otra persona en otro contexto no tenga una idea similar, ¿no? Es un poco difícil. Lo que hay que ver, pues, que tanto esas ideas se acercan, que tanto en los resultados eso es símil, pues, o que tanto se duplica. Pero bueno, como todo puede pasar, pero no creo que sea así como que exactamente lo mismo en diferentes contextos, ¿no? Entonces, como les decía, las traducciones son aceptables. Fíjense, por ejemplo, en la revista Telos nosotros aceptamos traducciones siempre que en el pie de página se haga un nombramiento al artículo original. Ustedes van a entrar y van a ver que hay un apartado de traducciones y ahí abajo se dice, esto ya se publicó en este libro, en este artículo, lo que sea, en el otro idioma, pues en el que se publicó. Luego tenemos las fábricas, no, fíjense que no les mostré, la normativa de COPE sobre publicación duplicada, para que lo veamos también, que ellos lo llaman publicación redundante. Entonces, fíjense que si esto se puede hacer a través de software antiplagio, ver, por ejemplo, ya me ha pasado en la revista, como yo les decía, que me envían un artículo que está exactamente igual que la tesis, es decir, tomaron la información y la pasaron a un artículo sin hacer citación de la tesis, ¿no? Aquí me hacen una pregunta muy importante, ¿no? Que tiene que ver si para la traducción se necesita el permiso del autor principal o de la revista. Si yo soy el autor del otro artículo en otro idioma, no lo necesito porque yo misma voy a hacer la traducción que los hemos aceptado así en Telos, ¿no? Primero. Segundo, si es una traducción de un documento muy viejo, por ejemplo, documentos de Marx que también han traducido para Telos, o documentos de autores que están en francés, viejísimos, de filosofía, etcétera, tampoco se necesita la autorización, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos, pues aceptar siempre que sean documentos, pues muy importantes, que
son significativos para la ciencia y que están en otros idiomas y puedan traducirse al español, por ejemplo, o al inglés, y si son del propio autor. O sea que el propio autor lo publicó en inglés y ahora lo está traduciendo al español o viceversa, ¿no? Por ejemplo, tengo esos dos ejemplos. Fíjense aquí, está lo de publicación redundante, dice que si a través del software, que como les estaba comentando, ya me pasó, que un artículo pues venía exactamente igual de la tesis y yo le comento al autor, mira, el software antiplagio me dio como resultado que este artículo viene de esta tesis y yo entiendo que es tu tesis, pero tienes que citarla porque ya eso está en un repositorio. Y el autor me dijo que no lo iba a hacer porque esa es su tesis y era lo mismo. Yo le dije, bueno, no te lo puedo aceptar porque la revista tiene normativas muy claras acerca del uso acerca del tema del plagio, pues ya eso fue publicado y tú tienes que hacer la citación correspondiente según la normativa. Fíjense aquí, los revisores informan sobre la publicación redundante, el editor, bueno, agradece al editor y chequea pues la naturaleza de esa redundancia. Si es mayor, contacta al autor para hacerle ver sobre el tema de la redundancia o de la repetición de la información, como se hizo, por ejemplo, en la revista. Si es menor, contacta y le explica la posición de la revista y que si es así, pues debe hacer referencia a ese documento principal, como el caso que yo les decía de la tesis, o hacer referencia pues de dónde se obtuvo esa información primaria y si no es significante, pues decirle al revisor que no se encontró nada significante, ¿no? Entonces, bueno, el autor puede responder dando una explicación insatisfactoria o una explicación satisfactoria Perdón, doctora. Adelante, dígame. Sí, su pantalla está en duplicación de información, no ha cambiado, por favor. No ha cambiado. Ay, discúlpenme. Ahora sí. ¿Ahora sí lo pueden ver? Recién, sí, gracias. Ay, discúlpenme. Fíjense, entonces yo les decía, igual contactar al autor, si es menor, bueno, hacerle saber que tiene que hacer la citación, y de cualquier manera, pues si es una duplicación de información muy grave, el artículo pues se tiene que rechazar, pues porque ya está duplicado, y igual señala aquí pues como que contactar a la institución incluso, tiene esa aclaratoria con respecto a eso, ¿no? Porque como les digo, los tres elementos más graves es plagio, duplicación y falsificación, ¿no? Entonces, según la normativa del Comité de Ética de las Publicaciones, esas tres cosas deberían notificarse a la institución de donde proviene el autor. Fíjense eso, ¿no? Igual aquí, el tema sobre falsificación o fabricación de datos. Y también les voy a mostrar aquí, ya voy a cambiar de una vez la pantalla porque me va a pasar lo mismo, sobre datos fabricados, por ejemplo, que esto es bien grave y bien difícil de descubrir. De hecho, hay artículos de años que pasan años y años hasta que la revista o otra persona denuncia sobre data fabricada porque es muy difícil. O sea, cómo tú llegas a una conclusión de que esta data es fabricada, o sea, no es tan fácil de descubrir, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, si el revisor sospecha sobre la data fabricada, se le informa al autor, el autor puede responder, por ejemplo, con una explicación satisfactoria, se le pide disculpas al autor, o con una explicación insatisfactoria, en donde, bueno, otra vez mandan a contactar la institución. Vamos a ver que hay un micrófono abierto. Ok. Fíjense, igual se rechaza el manuscrito si se consigue que fue culpable pues de esa falsificación, si se logra probar eso, o depende del país donde esté, pues también habrán organismos en donde se pueda hacer la denuncia correspondiente sobre esa
falsificación de data, ¿no? Por ejemplo, tenemos eso. ¿Cuáles son las sanciones para este tipo de infracción? Se ve aquí, depende del país, ¿no? Depende del país, porque como les digo, aquí, por ejemplo, habla de una institución en el Reino Unido, en donde hay un órgano regulatorio que verifica eso de falsificación y puede tener alguna consecuencia legal en eso, ¿no? Pero sabemos que hay países que no tienen previsto ninguna de estas consecuencias, ¿no? Y aquí está la otra con respecto a, ya le voy a compartir esta también, a la manipulación de imágenes, por ejemplo, que es otra cosa que se ha encontrado mucho últimamente, en donde también es lo mismo que la falsificación, es decir, a veces fotografías digitales, imágenes que se muestran son manipuladas para tener el resultado que el autor quiere o espera, o para apoyar sus hipótesis, por ejemplo, y de eso se ha visto mucho en el Retraction Watch, que es una página en donde se denuncian este tipo de cosas, por ejemplo, fabricación de imágenes, manipulación de datos para apoyar las hipótesis, etc. Entonces todo eso pues ya está regulado por lo menos por el Comité de Ética de las publicaciones, ¿no? Pero como yo les digo, o sea, para mí súper difícil, o sea, como editora, pues llegar a un tema de saber si o sea, yo hacer una denuncia, decir esta imagen está manipulada, esta foto está manipulada, a menos que sea algo muy obvio, o estos resultados son falsos, porque uno parte de la buena fe, pues, de que los autores, pues, están presentando datos que son reales, pues no vas a pensar nunca de eso, ¿no? Encuestas que incluyen un artículo, ¿cuánto tiempo debo guardar los originales para proveer respaldos en caso de acusaciones de falsificaciones de datos? Yo te recomendaría guardarla, primero digitalizarla, que la puedes guardar todo el tiempo que quieras, pero si la tienes que guardar en físico, yo te recomendaría por lo menos un año y medio, por si hay alguna acusación de falsificación, ¿no? Pero ahora incluso las revistas están pidiendo que esa data se ponga en repositorios, es decir, repositorios de datos de acceso abierto, en donde incluso esa data pueda ser reusada, verificada, revisada, para que así ya quede pues en la nube o en internet estas pruebas correspondientes, ¿no? Luego, además de la parte esta de manipulación y fabricación, que son como que los temas más mundialmente discutidos, y como yo les decía, en esta página Retraction Watch, ustedes pueden entrar y ver cuántos artículos han sido denunciados, y se tiene una gran lista de falsificación de imágenes, fabricación de datos, por ejemplo, denuncias a profesores con una gran cantidad de artículos que no cumplen las normativas éticas, etcétera, y que les pueden servir para ver alguno de estos comportamientos. Luego, los conflictos de interés, que son un tema ético que han causado bastante ruido últimamente, pues hay mucha discusión acerca de, sobre todo ahora con el tema médico, por ejemplo, de las vacunas, del COVID, de todo esto, sobre que los autores que escriben sobre la veracidad de una vacuna, por ejemplo, no presenten conflicto de interés con las empresas a las que están apoyando, ¿no? Y se han visto muchas controversias en cuanto a esto, ¿no? Porque, por ejemplo, un artículo para respaldar la vacuna de una marca específica de un laboratorio, que lo financie ese mismo laboratorio. O sea, imagínense. Presenta un conflicto de interés económico, pues muy claro, porque si el laboratorio lo está financiando, pues va a proveer toda la información necesaria positiva para que se respalde pues el uso de esa vacuna, por ejemplo. Entonces, por eso hay mucha discusión al respecto, ¿no? O investigadores de ese laboratorio que publican acerca de el beneficio de esa vacuna, pues porque obvio, económicamente es de beneficio para ellos, ¿no? Económico, político, personal, etcétera, ¿no? Por eso, hay algunas revistas que están solicitando una declaración acerca de los conflictos de interés por la gran cantidad de denuncias que han tenido que enfrentar al respecto.
Y fíjense que aquí, yo les pongo que les había puesto anteriormente ahí los gráficos de COP en inglés, pero aquí están todos esos gráficos de los que yo les hablaba en español también. Y ahí lo tienen en la presentación, ¿no? ¿Qué hacer si se sospecha que una publicación es redundante o publicada? Todos los pasos que hay que hacer. ¿Qué hacer si se sospecha que una publicación es redundante? Fíjense, aquí es en un manuscrito recibido, o sea que no ha sido publicado. Aquí es en un artículo ya publicado, es decir, que ya está publicado. Ajá, ¿qué hago yo ahora si me denuncian que ese manuscrito ya fue publicado en otro lado, ¿no? Por ejemplo, como editor, ¿no? Luego, ¿qué hacer si se sospecha que hay plagio tanto en el manuscrito recibido como en un artículo ya publicado, como les digo? ¿Qué hacer si se sospecha que hay datos inventados? En ambos casos también. Y incluso estos temas que también son súper importantes con respecto a cambios de autoría, donde se quieren agregar autores o se eliminan autores, luego de publicación se quiere sacar a alguien o se quiere incluir a alguien por algún error. ¿Qué hacer si el revisor sospecha que hay un conflicto de interés? Fíjense, entre el que está escribiendo y lo que está firmando. Si ese conflicto de interés ha sido declarado o no declarado, si hay un problema de ética en un manuscrito recibido, si hay reclamaciones contra los editores y llegan hasta COPE, por ejemplo, denuncias, qué es lo que se debe hacer, entre otras cosas, ¿no? Entonces, fíjense, aquí también tienen todos los gráficos en español sobre ese respecto, ¿no? Y como yo les decía, aparte de hablar de los temas normales que veníamos hablando, yo les traigo pues una clasificación, un documento que aunque no hemos publicado, mi colega Ilia Casanova y yo lo desarrollamos el año pasado, porque comenzamos a hablar de temas de malas prácticas de investigación. De hecho, este año estamos ya casi aplicando un instrumento sobre malas prácticas en investigación con unos colegas de una universidad española, en donde algunos de estos elementos pues ya van a salir a la luz porque no los hemos publicado en otro lado, pero hemos hecho esta clasificación sobre malas prácticas de investigación, que es la manera de nosotros conversar sobre ética de la investigación, aglutinando un conjunto de temas que hemos encontrado a lo largo de nuestras investigaciones al respecto y que nos ubican pues en estos temas desde diferentes perspectivas y además en la misma, digamos, en el mismo interés nuestro por educarnos y educar a nuevos investigadores, pues quisimos desarrollar esta clasificación, ¿no? Aunque pueda ser susceptible a mejora, pues yo se las presento casi siempre en mis cursos con mucho orgullo porque, bueno, trabajamos muchísimo en esta clasificación. Hicimos una clasificación de malas prácticas en investigación a través de 5 perspectivas o 5 vertientes, en donde hablamos de malas prácticas de investigación relacionadas a la autoría, relacionadas al contenido, relacionadas a los intereses, relacionadas al envío a revistas y relacionadas al propio proceso editorial. En cuanto a la autoría, tenemos la clasificación de malas prácticas que ahora está súper de moda, hablando de autoría fantasma, que es el ghost authorship, autoría regalada o autoría invitada, que es lo que se conoce como gift o guest authorship, autoría comprada, que es lo que se conoce como el both authorship, y el orden de la autoría. Les explico cada una, ¿no? Autoría fantasma tiene que ver con cuando ponemos a alguien a trabajar en nuestros artículos de investigación, pero no lo incluimos en la lista de autores. Esto generalmente es un tratamiento muy injusto que se hace a los asistentes de investigación o a los alumnos, por ejemplo, cuando los ponemos a trabajar en algo y luego no los incluimos en el artículo. Para eso existe una clasificación que se llama Credit, y ahorita la podemos accesar para que ustedes la vean, en donde se dice cuáles son las tareas que debe cumplir cada uno de los autores o las tareas que se consideran que puedan ser denominadas, que desarrolle alguien para ser calificado como un autor dentro de un artículo científico, ¿no? Luego tenemos la autoría de invitación o la autoría de regalo, que tiene que ver con cuando
incluimos a alguien en un artículo por hacerle un favor o hacernos un favor. Es decir, por ejemplo, incluimos al jefe de investigación o al tutor de la tesis o a una persona de más alto rango de nosotros para congraciarnos con ellos o para que la revista me lo acepte o porque es un investigador muy sonado, por ejemplo, para que la revista admita la revisión o para que me lo revise de manera más rápida, por ejemplo. Pero esa persona no trabajó o no revisó en el trabajo. A mí me ha pasado muchas veces que me invitan a autoría, o sea, me dicen, mire, profe, ¿qué le parece si usted la incluyo en este artículo científico para que pueda acompañarnos en la autoría? Le digo, mira, primero, déjame revisar el artículo. Si no es un tema que a mí me interesa y que yo pueda revisar y aportarte algo como autor en algún proceso de autor y mejorarlo, meter mi mano, porque no me gusta que mi nombre aparezca en un lugar donde yo no he tenido ninguna participación, pues no puedo acompañarte. Y sobre todo si no es un tema que yo desarrollo, o sea, imagínense, yo ahora estoy trabajando sobre revistas científicas y ética de la investigación y que aparezca en un artículo sobre gerencia de recursos humanos, por ejemplo. Una cosa que no tiene lógica, ¿no? Entonces, pero sucede, ¿no? Luego tenemos la autoría comprada, que tiene que ver con estas fábricas de artículos. A ver, ¿podría explicar la falta ética de poliautoría que se acompaña de la autoría regalada o comprada? Ingrid, compárteme qué quieres decir con poliautoría. Buenas noches, sí, poliautoría. Yo Adelante. entiendo que en un artículo científico pueden incluirse muchos autores y que en el medio de los autores, los únicos que han participado en la redacción son los extremos, los primeros y los últimos. Y el resto están como autores, pero en realidad no han contribuido como los mismos, ¿no? Y se les da ese título de autores como un regalo o como un pago a alguna situación que hayan realizado. Bueno, fíjate, Ingrid, que les voy a comentar eso que lo omití aquí. Hay instituciones que tienen eso institucionalizado. Es decir, por eso es que yo les digo que estos temas de ética son bien delicados porque hay personas que lo han venido haciendo por años y lo ven como una práctica normal. Por ejemplo, yo conocí a una profesora que se graduó en Rusia, en un instituto de investigación, ella es química, y ella me decía que era obligatorio, o sea, no era opcional, no era que si querías o lo que sea, obligatorio que todos los artículos que tú publicabas, el autor principal era el director del centro de investigación. El segundo era el que llevaba la línea de investigación, o sea, ellos tenían su orden, pues ya estaba institucionalizado. Estos son los autores. Tú vas a escribir, tú quieres escribir, bueno, estos son los autores. El primero, el director, el segundo, el de la línea de investigación, el tercero, y el último tú, que eras el estudiante. Y no importa si el director no lo vio, si el segundo tampoco lo vio, no, pero así es que vas a publicar, si no, no vas a publicar nada. Entonces, fíjate que esto es un tema muy delicado y como tú dices, hay algunas instituciones que ya tienen claro eso. Bueno, el primero el profesor, el último el autor y los del medio, no sé, el director, el decano, X, pues, o sea, hay una institucionalización de eso, pero eso en realidad es una mala práctica, o sea, porque hay una norma ya que rige cuál es el orden de la autoría, quién es el más importante en la autoría y por qué. Por ejemplo, quién propuso la idea del artículo, quién desarrolló los elementos teóricos, quién hizo el análisis y la discusión. O sea, todo eso ya está siendo reglamentado, ¿no? Magali, coméntanos. Sí, profesora, buenas noches. Qué bueno que menciona este aspecto y es preocupante para algunos investigadores que, bueno, tenemos algunas dificultades por hacer las cosas bien, entre comillas, ¿no? A propósito de este tema, ¿cómo podríamos empezar a erradicar solo a partir de las nuevas generaciones, como se hace en todo? Es más, me gustaría un poquito llamar la atención. En algún momento las autoridades, en algunas reuniones nos mencionaron, las autoridades de investigación, digo,
nos mencionaron que el director debería ir incluido en el proyecto. Nos preocupó a varias personas que somos investigadores porque a veces las autoridades se ocupan de obstaculizar los proyectos de investigación, los informes de investigación, en vez de cumplir con las tareas éticas institucionales, ¿no? Entonces, gracias por hacer hincapié, por mencionar y por especificar estos aspectos, profesor. Sí, fíjate, Magali, yo siempre digo que es un tema muy delicado. De hecho, yo estuve en un congreso en el año 2019 donde hablé de esto y me miraron bien mal, porque me decían, o sea, yo veía las caras de directores y jefes de investigación que me decían como que con la cara me decían, es que yo me gané este puesto, ¿no? O sea, es que yo me gané esta posición. Para eso trabajé, no sé, 50 años en algo para poder ser incluido, para tener digamos, ese beneficio, ¿no? Y yo les decía, yo sé que esto es un tema delicado, yo sé que muchos aquí me están mirando mal porque están acostumbrados a que eso sea así, pero hay una normativa y hay que buscar esa normativa y apoyarse en esa normativa para enseñarle a los estudiantes qué es lo que realmente se debe y no se debe hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, y les digo, yo tengo 20 años trabajando en investigación y yo les digo, a mí me daría pena que me incluyeran en algo que yo no he leído, porque además si ese algo después es criticado, retractado, denunciado, ¿con qué moral yo voy a decir que yo no lo leí si ya acepté que me metieran en un artículo que yo no he leído? Entonces yo lo que recomiendo es, si usted va a estar incluido en un artículo, por favor, lea, aporte, verifique antes de que usted sea incluido en ese artículo. O sea, no cometa el error porque le puede valer caro en el mediano y largo plazo. Y bien caro, ¿no? Porque ahora esas denuncias son públicas, se hacen en redes sociales, hay ese problema. Entonces yo les digo, ok, un director de investigación, un jefe quiere estar en un artículo o en un proyecto, pues digamos, bueno, pues participe en las reuniones, inclúyase, dé su opinión, verifique los datos, es decir, no se preste para publicar cosas que no sabe porque le puede salir caro a largo plazo, ¿no? Entonces, por ahí es que debemos meternos, pues buscar la normativa y decir, mira, está bien, yo acepto que tú estés en mi proyecto, pero por favor léemelo, dame tu opinión. Y así pues tú estás en tu posición que debes estar y yo estoy en la mía, pues. Porque si hay alguna denuncia o lo que sea, pues tenemos ese respaldo de que sí fue revisado o sí fue verificado por la persona que correspondía, ¿no? Y como les decía, bueno, eso hablando de la autoridad regalada y eso, que bueno, la he visto en muchísimas instituciones y como les digo, me miran muy mal cuando yo hablo de eso porque me miran así como que, claro, como no necesita artículos, entonces no necesita eso, pero es que no se trata de eso, no se trata de eso, es de enseñar a los que siguen pues en cuál es la práctica más favorable para que además aprendan, porque figúrense eso, entre eso y el orden alfabético de los autores es una locura, porque si yo tengo mi apellido por la Z, nunca voy a ser el primero, entonces eso no tiene sentido tampoco, ¿no? Aquí me hacen la pregunta, en el caso de una tesis se transforma en un artículo de investigación donde el asesor juega un rol determinante, ¿qué nivel de autoría le correspondería? Fíjense que hay dos opciones. Si el autor se encuentra muy agradecido, pues porque el tutor le ayudó mucho, que hay muchos tutores buenos, no les digo que no, que ayudan y benefician en la revisión y respaldo de los documentos, pues el autor puede decidir colocarlo de segundo lugar, pues de coautor en ese artículo, por ejemplo, como se colocan las tesis como tutor o asesor, ¿no? Pero a mí me ha pasado que yo he tenido tesistas, que yo a todos los tesistas los trato con mucho cariño y no tengo ningún problema, que me dicen, profe, voy a publicar este artículo yo sola. Es tu decisión, es tu tesis, publica el artículo, no tengo ningún problema. Y se los he revisado incluso, les he dado mi opinión, les he ayudado, mira, te falta esto, pero si tú lo quieres hacer sola, yo no te puedo obligar a que tú me coloques, ¿no? Si es decisión del autor, pues eso ya es otro caso, ¿no? Así que yo ahí sí le daría libertad, pues más
a lo que quiera hacer el propio autor de la tesis, ¿no? Y claro, por supuesto, si el tutor fue más bien el que transformó el documento, el que lo usó y lo orientó y lo ayudó, pues obviamente el tutor tendrá que ser el primero, pues todo tiene que ver con el trabajo que se realizó, ¿no? Si es el tutor el que realmente lo hizo porque el estudiante no tenía tiempo, no quería o no estaba interesado, el tutor más bien le puede decir, mira, tomé tu documento, lo reformé, vamos a revisarlo juntos, tú le das una última revisión porque es tu documento, entonces yo iré de autor y tú irás de coautor, o sea, habrán los casos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo cuando soy tutora de una tesis generalmente no tengo tiempo de hacer transformaciones adicionales, siempre se los dejo a los estudiantes, pues, y que ellos decidan lo que van a hacer con sus documentos, ¿no? Y fíjense ahí hablando de esta de autoría regalada o invitada, pero también hay otra peor, que es la autoría comprada, y lo hemos visto muchísimo, muchísimo últimamente. En Estados Unidos se habla de paper mills, y en Europa también, que son fábricas de documentos, en donde ahora han surgido un conjunto de empresas que ofrecen este servicio. Te dicen, el artículo está listo, tú nada más lo compras y te ponemos el nombre y ya te lo va a aceptar una revista de gran renombre internacional. De hecho, tienen contacto hasta con las revistas. Y fíjense que ahí es donde vienen esos problemas de falsificación, fabricación, es donde más se ha encontrado el tema de falsificación de imágenes, porque generalmente son industrias o fábricas que ponen ahí cualquier dato o ponen cualquier cosa que lo hace ver más interesante el documento, pero que son datos falsificados, ¿no? Y el tema del orden de la autoría, que es lo que yo les decía, que hay una clasificación, hay una página web que se llama Credit, que se las puedo mostrar, en donde ustedes pudieran pues revisar, interesarse por, vamos a buscarle aquí, Credit, por ver cuáles son los temas que corresponden a la autoría. Fíjense, esta es la taxonomía para los roles de contribución y hay básicamente 14 roles de contribución, ¿no? Si conceptualizó el artículo, si hizo la curación de la data, si hizo el análisis formal, si adquirió el dinero que se necesitaba para el proyecto, si hizo la investigación, si participó en la metodología, si administró el proyecto, si buscó recursos, si trabajó el software para la obtención de los datos, si supervisó la información, si validó la información, si visualizó, si escribió el proyecto original o si lo revisó y lo editó después de original. Y cada uno de estos roles están descritos y habla sobre lo que corresponde a cada uno de esos roles, ¿no? Yo les puedo copiar eso aquí, se los voy a copiar en el chat para que tengan esa página también, ¿no? Fíjense que contamos ahorita con muchos recursos que nos ayudan para eso, ¿no? Eso determina pues ese orden de autoría, quién es más importante en el desarrollo del artículo que otro, ¿no? Luego tenemos los elementos de malas prácticas relacionados con el contenido, que ya hablamos de plagio, falsificación y fabricación, que son las más famosas, pero luego tenemos una muy interesante, que es la publicación de redundancia, que llaman publicación salami y publicación sándwich. La publicación salami, fíjense, gracioso el nombre y todo, pero la publicación salami es cuando rebanamos en parte el documento. Es decir, un documento que yo lo pude haber publicado en un solo artículo, yo agarré y hice 6 artículos, pues lo dividí innecesariamente, que también es una cosa que para determinarlo es muy difícil, porque ajá, y si el contenido pues daba para hacer una división, pues habría que ver de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Y la publicación sándwich, que es peor, porque es cuando la rellenamos. Es decir, es poca información, pero más bien rellenamos de cosas para que se vea más gordita, pues, la publicación. Es decir, le metemos contenido que no corresponde o que es de relleno, pero que no corresponde. Adelante, Magali. Sí, una pregunta, doctora. ¿Cómo se hace diferencia entre agrandar los resultados de un proyecto con publicar o tener varias publicaciones de un proyecto grande? Quiero decir, multidisciplinario. Por ejemplo, varias especialidades en medicina, ¿no? Han participado en un equipo multidisciplinario y obviamente pueden salir varios artículos, que es lo que se hace en el exterior, pero ¿cómo podemos hacer la diferencia con este caso que usted nombra de
sándwich o de salami, por ejemplo. Sí, en el caso de salami, fíjense, yo les voy a explicar desde mi perspectiva, ¿no? Por ejemplo, si tú desarrollas una tesis o un proyecto donde hay 6 objetivos, 5 objetivos, y cada objetivo tiene su vida propia, porque digamos, un objetivo amplio te da para participar, pues obviamente de cada objetivo tú puedes hacer una publicación. Lo que se habla de publicación salami es que tú agarres un solo objetivo y tú lo dividas. Es decir, un solo objetivo que lo pudiste haber publicado en un solo artículo, tú hagas, vamos a suponer que estamos hablando de estrategias de promoción, ¿no? De marketing. Y esas estrategias son 3. Y resulta que son un solo objetivo, pues las estrategias de promoción en un sector determinado. Y son 3 estrategias. Eso tú lo puedes publicar en un artículo, los resultados de esas 3, de ese estudio de las 3 estrategias. Pero lo que no puedes hacer es que vas a publicar un artículo de la estrategia 1, un artículo de la estrategia 2 y un artículo de la estrategia 3 cuando las 3 juntas tratan de las estrategias de promoción, ¿ves? Sin embargo, si tengo objetivos que me dan ampliamente para yo desarrollarlo, pues de ese proyecto yo podré sacar 5 o 6 los objetivos que yo tenga y que sean separados y claramente diferenciados, ¿no? Es lo que yo lo veo. En el caso del sándwich sería que yo agarre, como yo quiero publicar acerca de algo que no me dio mucho. Sabemos que en los proyectos hay objetivos que me dan para mucho, o sea, me dan mucho análisis, muchos datos y todo, pero hay otros objetivos que no me dan mucho, pues la información es corta, no es importante, no me da para un análisis mayor. Entonces yo agarro y le empiezo a meter información ahí para que se vea como que más interesante, pero resulta que no lo fue, ¿no? Entonces ahí es cuando viene el tema de la publicación sándwich, que yo estoy tratando de engordar algo que en realidad no lo fue. Y con un proyecto no lo sabemos, pues nosotros empezamos a desarrollar algo y a lo mejor un objetivo me da para mucho y otro me da para menos, pues porque la información no me la dieron, no me dieron exactitud, al que entrevisté no me quiso hablar porque se cortó, por ejemplo, en la información. Y bueno, entonces ahí empieza eso a darme unos resultados que a lo mejor yo no los preveía, pero que resultaron siendo así, pues pocos, ¿no? Entonces no me da para publicar. A lo mejor ese objetivo lo tengo que juntar con otro para poder publicarlo en vez de más bien tratar de sacarlo solo, ¿no? En ese caso. Aquí un comentario muy importante porque yo caí en eso. Me dicen, hay editoriales como la Editorial Académica Española que parecen ser muy cuestionadas. ¿Es ético publicar en estas editoriales? Puesto que hay algún docente que dice estar publicando internacionalmente. Y me pasó, cuando yo desarrollé mi tesis doctoral, me contactaron de esta editorial, eso fue hace 10 años atrás, hace 10 años, sí, en el 2011, y me contactaron y diciendo estar interesadísimo por el contenido de mi tesis, porque bueno, ya yo había publicado artículos al respecto, además de la tesis. Y fíjense que yo publiqué con ellos, pero graso error, porque perdí el material, es decir, es una publicación, es verdad, y es internacional, pero perdí el material porque esta editorial vende el material. Y díganme ustedes quién ahora va a pagar 70 euros o 60 euros por un material en internet cuando hay tanto material gratuito y de acceso abierto. Entonces yo apostaría más por una editorial de acceso abierto que me dé la posibilidad que revisen mi contenido y que lo citen, a una editorial que esté cobrando por mi contenido que además no lo va a vender. Ya 10 años después, yo creo que si ha vendido 2 libros porque uno lo compré yo misma y el otro no sé quién lo compró, pero en realidad no he visto ningún beneficio y además no es una editorial que evalúa por pares ni nada, sino que te pide, bueno, adaptar el contenido en un formato ahí, pero no es algo que te dé tampoco ningún beneficio adicional. Adriana señala, ¿y qué hay de los resultados negativos? Lo que no sale, fíjense, ahí es donde viene el problema de la fabricación, que muchas veces autores por querer soportar hipótesis, por querer mostrar algo interesante, pues dice, me salió aquí algo negativo que yo de principio dije que iba a ser positivo, yo como que voy a modificar esto o a hacer otra cosa, mover por aquí estas encuestas, a ver qué me sale, porque esto negativo no me conviene, ¿ves? Entonces ahí ya hay problemas con la data, ¿no? Empezamos con los problemas de falsificación y bueno, como les digo, puede pasar en un proyecto, en una investigación, que no me dio lo que yo esperaba, pues. Y bueno, no resultó, pues tendremos que mirar a otro lado o seguir el camino, ¿no? Cocinar datos, bueno, falsificar.
O proyectar, fíjense que se los voy a hablar aquí. Luego está el contenido poco ético, que es cuando, bueno, usamos o hacemos, mostramos cosas con seres humanos o cosas con animales. Ahora con el tema de la ética, pues hay que pedir permiso y tener unos proyectos aprobados por universidades o instituciones sobre la ética para poder sacar. Fíjense, aquí me señalan, en Latinoamérica se da mucho la figura de que investigadores de países desarrollados ejecutan investigaciones en poblaciones vulnerables, solo en países de vía de desarrollo, porque las regulaciones éticas son laxas, ciertamente, y las faltas no son sancionadas, se soslaya la evaluación previa al protocolo de investigación por el Comité de Ética. Fíjense eso, súper importante, porque les voy a comentar, nosotros ahora en este proyecto de malas prácticas de investigación que estamos haciendo en España, hemos tenido que someternos a un comité de ética para que nos revise el instrumento de investigación y nos revise el proyecto de investigación. Pero eso en Latinoamérica lo hubiésemos podido hacer sin tener que pasar por ese comité de ética. Entonces, fíjense cómo, como ustedes dicen, habrán investigadores que para evitar esos pasos, para hacerlo de forma más rápida, para evitar tanto detención o lentitud en el proceso, pues lo hagan en países que no pidan esos proyectos, ¿no? Y eso está relacionado con esto, ¿no? Y el sesgo de publicación, que es hacking o sharking, que tiene que ver con esa proyección de datos, es decir, que yo solamente hice 30 encuestas, pero yo digo, yo voy a decir que hice 300, lo que hago es que esas 30 las proyecto, pues. Los mismos datos como 30 los proyecto en 300 y eso yo no estoy diciendo nada malo porque yo hice las 30. Lo que pasa es que las voy a proyectar. Entonces ahí también hay otro problema de los datos, ¿no? En cuanto a los intereses que ya los hablamos, personales, económicos y políticos relacionados con la propia industria a la que se refiere a la investigación, por ejemplo, con propios intereses personales míos como trabajador o con propios intereses políticos sobre mis tendencias políticas. El envío a las revistas como consideración simultánea, que ya lo dijimos, pues duplicación, o red de citación, que esta también es un tema bastante discutido, porque por ejemplo, si yo estoy en un grupo de investigación, obviamente los trabajos que nosotros desarrollamos están relacionados y yo voy a citar a ese colega, pues que está en el grupo de investigación, eso es normal. De lo que se habla de la granja de citas o red de citaciones es cuando hay una coerción o hay una obligación de hacer una cita, aun cuando no corresponda o no me interesa hacer esa cita, ¿no? Pero que me obliguen, por ejemplo, en mi instituto o algo, me digan, tienes que citar estos documentos para ganar más citación. Es ético conformar el comité editorial preguntando quiénes desean ser editores, sin considerar si alguna vez hicieron investigación sobre el área o si son profesionales del área. Fíjense, en el caso de las revistas, pues muy importante que quienes conforman publiquen, que quienes conforman hagan investigación, porque si no, no hay la experiencia, y no por uno, o porque sea un requerimiento, sino que los índices sí verifican eso. Los índices van a ver si tu comité editorial ha publicado, cuánto ha publicado, si tiene ORCI, si tiene índice H, por ejemplo. Eso es algo que se va a verificar, ¿no? Y del tema del proceso editorial, pues la propia censura editorial o intereses competitivos están muy relacionados, en donde el editor o alguno del comité pues detiene algún trabajo porque no se le compite en su área de conocimiento, no quieren que publiquen al respecto, etc. El tema de los arbitrajes sesgados, que también lo hemos visto mucho, donde hay árbitros que sesgan completamente la información o no quieren arbitrar por temas específicos, y la citación coercitiva en donde se obliga, pues el árbitro dice, si no cita estos artículos, pues yo no lo voy a aprobar, que tampoco en una revista se debe permitir, porque tú no puedes obligar, tú puedes sugerir a un autor que use un artículo, pero no lo puedes obligar. Entonces, esos serían los elementos de malas prácticas a los que yo les hago referencia, ¿no? Y por último, el tema de la cesión de derechos, que la hemos escuchado mucho últimamente, porque anteriormente las revistas pedían pues una carta donde se decía, yo autorizo a que este contenido sea publicado en estas áreas o en estas áreas, pero ahora se usa mucho el tema de las licencias Creative Commons, que las hemos escuchado mucho, para saber cuáles son los derechos que se tienen sobre el documento y generalmente pues permanecen sobre el autor, y aquí yo les traigo un resumen de lo que son esas licencias Creative Commons, que son las que ahora usamos para las revistas, que la primera es la más abierta, la CC BY,
permite distribuir, mezclar, adaptar y construir sobre ese trabajo, es la que más recomiendan ahora con el acceso abierto, para mayor diseminación de los trabajos. Luego está la CC BY SA, que es compartir igual, pero bajo los mismos términos, es decir, darle esos mismos derechos al autor. Luego está la CC BY ND, que es que se puede usar de forma comercial, pero no puede ser derivativo, es decir, no se puede usar el material para hacer otra obra similar o como base para otra obra similar. El CC BY NC, que es no comercial, es decir, que no se puede vender el material. Luego no comercial y compartir igual, que no se puede vender el material, pero además todo lo que se haga en base a ese material tampoco se puede vender. El no comercial no derivativo, en donde es la licencia más restrictiva, en donde solo se puede compartir con otras siempre y cuando le dé crédito, pero no pueden cambiarlas de forma, ni venderlas, etc. Entonces depende de ese tipo de licencia, es que el material va a poder ser utilizado, digamos, en el tiempo o derivado. Ahí se me fue la presentación. Ya voy a entrar otra vez. A ver, ¿dónde está? Aquí. A ver, que hay un micrófono abierto. Voy a entrar a ver aquí. A ver, listo. A ver, Adriana, coméntame. Sí, gracias. Ahora, por ejemplo, con lo del ResearchGate, ¿no? Muchos de nosotros tenemos y obviamente para que de alguna manera la obra que estamos nosotros publicando llegue a mayor cantidad de personas, colgamos los artículos en esto. ¿Eso es correcto? ¿Uno tiene que tener permiso de la revista para poder colgar su artículo en el ResearchGate? O como se hacía antes, solo a pedido, como se mandaban las tarjetitas, ¿no? Por favor, me puede mandar el artículo y uno mandaba en fotocopia por correo, ahora lo hace por correo electrónico. ¿Hasta qué punto eso es correcto o no? Fíjense, ahora la mayoría de las revistas con este movimiento de acceso abierto permite la distribución porque más bien le hace un favor a la revista. Mientras esté en más redes, pues va a tener mayor posibilidad de ser citado, ¿no? Solamente hay que estar atentos a revistas que tienen embargos o que tienen periodos de cierre del artículo. Es decir, por ejemplo, las revistas que te cobran APC, que te dicen, si usted quiere que el artículo esté en acceso abierto, pague 1.000 euros, por ejemplo. Pero si no, envíelo gratis, pero no lo puede distribuir por 12, 24, 36 meses. Hay diferentes periodos de embargo. Entonces eso es lo que tienes que estar atento. Si esa revista tiene un periodo de embargo, no lo puedes montar. Pero si no tiene periodo de embargo, generalmente no hay problema que lo montes tanto en repositorios institucionales, en tu propia página web, en redes sociales académicas, porque eso más bien le beneficia a la revista. Entonces depende de dónde lo publicaste. Y fíjense que para cierre sobre esto, que ya lo hemos discutido aquí en las conversaciones que hemos tenido, mi pregunta sería, ¿a cuáles prácticas comunes se han enfrentado que no se consideran elementos éticos? Como digo, hay muchas cosas que están institucionalizadas. ¿Qué otras prácticas usted consideraría poco éticas pero que siguen aplicándose? ¿Y cómo combate usted de forma personal los problemas éticos a los que se enfrenta la ciencia actualmente? Es decir, es un tema muy controversial, es un tema que no terminamos de discutir y es un tema que a muchos más bien les suena mal, pues como les digo, cada vez que yo hago una ponencia o hago una participación en algún lugar público sobre estos temas éticos, mucha gente me mira mal o me hace alguna discusión sobre, mira, pero es que, por ejemplo, el director pues es aquel que creó la idea del laboratorio y es si no fuese por él no hubiesen las investigaciones, etcétera y tal. O no me hace ninguna pregunta para no entrar en controversia, ¿no? De hecho, en ese congreso en el 2019, yo creo que me retuitearon como 10 personas porque decían de los temas que nunca se habla, de los temas que nadie quiere hablar, del tema que nadie quiere señalar. ¿Por qué? Porque sí, pues porque según el rango en el que estemos, el cargo en el que estemos, pues no queremos herir susceptibilidades, ¿no? Entonces muchas veces como investigadores nobles, como investigadores nuevos,
estamos en este conflicto, ¿no? Me señalan, ¿qué pasa cuando la revista tiene los derechos de autor y no deja que el propio autor pueda difundirlo? Como les digo, ya en los últimos años no se estila. Hace algunos años yo sí veía que las revistas decían, usted tiene que ceder los derechos del autor a la revista. Pero ya en los últimos años no se estila, porque estas licencias Creative Commons le dejan la atribución al autor, lo único es que la revista declara si lo puede compartir de forma paga o gratis, por ejemplo, como yo les decía, comercial o no comercial, pero el autor sigue reteniendo los derechos. Pues lo único es que tiene una licencia ahí un poquito restrictiva, si es gratis o paga, o si puede derivar trabajo sin nombrarlo o nombrando a la revista. Por ejemplo, yo siempre, cuando un autor me pide, por ejemplo, para la revista Telos, me dice, mira, yo puedo publicar esto en un libro. Sí, pero tienes que poner a pie de página que ya fue publicado en la revista, porque siempre se tiene que señalar el origen. Me señala aquí, ¿es ético lucrar con la ciencia? Depende, José, que tiene que ver con de qué hablas de lucro, pues. Porque hay casos de casos. Yo soy una clara defensora del tema de los APC cuando es necesario, porque una revista necesita recursos. Es decir, obviamente no estoy de acuerdo con los APC de 11.000 euros. Hay revistas en Europa que cobran 11.000 euros por publicar un artículo. Y hay universidades e instituciones que tienen proyectos financiados que pagan esos 11.000 euros. Y yo creo que por eso es que lo cobran, ¿no? Pero tanto como 11.000 euros no creo. Pero, por ejemplo, estamos en un proceso en Latinoamérica en el que queremos que nuestras revistas crezcan, en el que queremos que nuestras revistas tengan todos los coroticos que necesitan para ser famosas, pero todos esos elementos cuestan. El DOI cuesta, maquetar cuesta, hacer XML cuesta, y muchas veces las instituciones en donde estamos no cuentan con los recursos. Entonces, ¿por qué negarnos a que si hay la posibilidad de que autores internacionales, no te digo que no haya excepción con los autores nacionales, paguen para publicar en esa revista y me permitan que la revista pueda seguir creciendo, pagando sus costos asociados y dando más calidad en el desarrollo de la ciencia? ¿Por qué no podría ser? Fíjense, por ejemplo, a nosotros aquí en la revista latinoamericana les piden publica en inglés, pero tú tienes que pagar un traductor, tú tienes que pagar, o sea, que te revisen en inglés no es gratis. La gente que hace traducciones o que hace revisiones de idioma trabaja, necesita tener un pago. Entonces, muchas veces nos limitamos o dejamos solo la revista en español porque no tenemos recursos para cubrirlo. En mi caso, por ejemplo, en Telos, yo he estado tratando de publicar en inglés, que me lo recomendó Scopus, porque hay una profesora muy amiga que ha sido autora de la revista y con mucho agradecimiento pues me ayuda y me revisa los artículos, ¿no? Pero eso es un caso excepcional. Pero la mayoría de las veces cuando yo pedía que me hicieran esas revisiones, me pedían pago por página, porque eso es un trabajo que cuesta y es un trabajo especializado, imagínense, inglés o portugués. Una persona que te revise, pues internamente si está bien estructurado o bien traducido el documento, si las palabras son exactas o si tiene algún error de redacción o sintaxis, pues eso cuesta, ¿no? Entonces, por eso te digo, depende lo que, o sea, que hablamos con lucrar con la ciencia, pues hay cosas que son necesarias y que a lo mejor hasta tenemos más posibilidad de ayudar desde esa perspectiva que otra, ¿no? Lo que no podemos, obviamente, y no nos vamos a acercar nunca a llegar al nivel de publicación de Europa o de Estados Unidos, porque aquí las instituciones financian todos esos pagos. Fíjense que yo, este artículo sobre acceso abierto que hice con el finlandés, la revista tiene un APC de 3.000 euros. Lo que pasa es que el finlandés, la universidad donde trabaja, tiene un acuerdo con la editorial de esa revista y es gratis porque ellos pagan suscripción a la revista. Entonces, gracias a que él era uno de los autores del artículo, no pagamos los 3.000 euros, pero ¿de qué manera yo hubiese podido pagar los 3.000 euros para que me pudieran publicar en una revista de primer nivel, para que me pudieran incluso evaluar, porque ahorita estamos en evaluación? Entonces es complicado
este tema de del pago a las editoriales y todo, y ha sido un tema ahorita de gran discusión porque quieren eliminar todos estos pagos, pero pues esto ha sido un mercado que ha ido creciendo con el tiempo, pues porque ciertamente pues el tema de la productividad científica, el tema de los índices de impacto, pues son muy pedidos para obtener cargos en Europa, en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, estos costos o estos procesos asociados limitan eso. Si tú lo abres, pues hay que ver qué otras cosas habrá que hacer para llegar a hacer una selección o para llegar a que las revistas pues avancen de otra manera. O sea, hay que buscar otra solución, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, como te digo, con esos costos extremadamente elevados, pero tampoco estoy de acuerdo con que todo sea gratis, porque hay cosas que cuestan. Yo, como asesora de revistas, pues, y me alegra mucho, por ejemplo, que la UNSA esté haciendo un gran esfuerzo por avanzar en sus revistas y poniendo presupuesto y personal en eso, porque, bueno, la institución que puede hacerlo muy bien, pues, y las revistas van a ser gratuitas, porque la institución está dando un paso adelante y financiando estos temas. Pero hay universidades que no cuentan con los recursos para hacerlo, o que no tienen la posibilidad de hacerlo, o que no quieren hacerlo porque están enfocados en otras cosas. Entonces ahí ya se le pone más duro a las revistas, ¿no? Bueno, habría que ver cada caso particular a ver qué es eso, ¿no? Una cosa es cubrir costos y ciertos márgenes de crecimiento, pero otra cosa es el lucro, ciertamente. O sea, porque como te digo, el editor tampoco es que tiene recursos para hacerlo, pues. O sea, debe ser la institución o esos recursos que se buscan adicionales los que cubran estos costos, ¿no? Si se publica en una revista nacional y posteriormente en una de primer nivel, pierde su valor. No se puede publicar lo mismo en una nacional y luego de primer nivel. Si se publican dos cosas distintas, pues ya tienes dos artículos publicados pues en dos revistas distintas, ¿no? Pero ahí también entra que los investigadores tampoco tienen. Fíjate, o sea, estamos en una diatriba de eso. Pues como te digo, yo apostaría por un sistema en el que haya un costo para los investigadores que vienen de países que sí financian la investigación, por ejemplo, países europeos que quieren publicar en una revista buena en Latinoamérica, que puedan hacer un pago para soportar los costos y que se hagan excepciones con los investigadores de los propios países que no tienen esa posibilidad o que las universidades no dan esta posibilidad, aparte que nuestros sueldos no son iguales, ¿no? Ni como tú dices, en los proyectos no dan los fondos. Por eso yo digo hablar de excepciones. Así hay muchas instituciones relacionadas con las publicaciones que te dicen si tú vienes de estos y estos países no pagas nada, pero si tú vienes de estos y estos países pagas una anualidad, por ejemplo. Muchas instituciones como COPE, como muchas de las instituciones donde tú te puedes afiliar. Entonces, eso va a depender pues de esas excepciones. Yo apostaría por eso, por esas excepciones. Hay muchas revistas muy buenas de Latinoamérica en las que publican muchos españoles, estadounidenses, africanos de instituciones muy renombradas y que pudieran cubrir esos costos a favor de beneficiar la investigación. Pues no te digo 11.000 euros, pero digamos $200, $150, un costo que sea que te permita cubrir los costos y que te ayude pues al desarrollo de la revista, ¿no? Entonces yo o sea, apostaría por eso, ¿no? A ver qué otra pregunta o comentario. Estos temas son más profundos de los costos y todo eso, ¿no? Pero bueno, aquí en realidad pues la posición de cada uno depende de eso mismo, como yo les digo, porque yo siempre que estoy en alguna conferencia o en algún foro que habla sobre estos temas, les digo, pero es que no lo podemos ver desde una sola perspectiva, porque no es lo mismo como lo ve un investigador europeo que sí tiene proyectos, que sí tiene financiamiento, que sí le pagan los artículos, que le pagan los viajes a los congresos, que tiene todas las facilidades para investigar, a cómo lo ve un investigador mexicano o un investigador
ecuatoriano, un investigador peruano, un investigador venezolano, que no tienen las mismas posibilidades. Entonces yo no puedo cerrarme a decir, no, es que todo tiene que ser gratis y de acceso abierto porque la ciencia es libre. Ya va, que ubicarme donde estoy, si la revista puede sostenerse, qué bueno si tu institución puede sostener la revista y te felicito, pero hay otras instituciones que no lo pueden hacer. Entonces, ¿a qué vamos a condenar? ¿A que muera la revista? No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay que buscar opciones para seguir creciendo desde lo que se pueda. Es mi apuesta en este caso, ¿no? Entonces, ¿algún otro comentario? A ver. A ver, a ver. ¿Algún otro comentario? O si tienen también alguna pregunta de la clase anterior. También abierta a eso. Espero, bueno, que este contenido también les haya servido para seguir avanzando en el desarrollo de sus carreras de investigación. Y bueno, nada, uno aprende tantas cosas más de la experiencia, pero que bueno, es bueno que se las recuerden a veces a uno todas las cosas que es necesario tomar en cuenta y que pareciera que fuesen muchísimas, que uno dice hasta cuándo no me va a dar tiempo ya de investigar de todo lo que tengo que estar pendiente para poder hacer un artículo de investigación, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno ver o estudiar las opciones que existen, ¿no? A ver si hay algún otro comentario o si quiere alguien participar. Hice una declaración, vamos a leer esta. Hice una declaración por prensa, un docente publicó mi declaración en su artículo y no mencionó la parte que extrajo de mi declaración por prensa. ¿Cómo se reclama en estos casos? En ese caso tendrías que ver si la revista tiene la opción de reclamaciones para hacer la reclamación a la respectiva revista de que hay una cita tuya que no fue declarada, si es tal cual como está, pudieras ver si la revista tiene esa opción, ¿no? María, entonces sí, tendrías que entrar a la revista. Hay unas revistas que tienen pues qué pasa cuando hay conflictos, a quién se deben dirigir, a quién deben dirigir el correo, todo eso. Perdón. Y verificar si esos pasos están concertados en la revista, ¿no? Hay revistas que lo tienen bien claro. Y bueno, José dice muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes más bien por estar aquí. Gracias, María. Y bueno, nada, si no hay más ninguna pregunta, si no hay más ningún comentario, más bien los dejo libres en el día viernes. Vamos a ver qué otra pregunta aparece por aquí. ¿Hay alguna institución que sanciona el no cumplimiento de las licencias Creative Commons? No, porque son licencias de elección libre tanto de las revistas como los autores, como un lineamiento que seguir, pero se parte de la buena fe de que se siga, ¿no? No hay ninguna instancia que la sancione, ¿no? ¿Cuáles son los errores más comunes en el estilo de redacción en las secciones de métodos y resultados de un artículo científico? Fíjense que los errores más comunes, y yo siempre les decía que cuando uno cuando uno escribe, pues no solamente debe saber de la temática, sino también saber de redacción, saber de estilo y todo eso. Y en el caso de métodos y resultados es muy particular, porque en el caso de métodos tiene que ver mucho con el aprendizaje que nosotros tengamos de metodología para saber qué incluir o no en la parte de métodos, si vamos a hablar de tipo de investigación, diseño, investigación, etc. Y en la parte de resultados, sobre todo los errores tienen que ver con reinterpretación o repetición. Que yo se los hablaba, por ejemplo, si yo en los resultados pongo una tabla donde está claro los datos, ¿para qué voy a repetirlo otra vez en el texto? Yo en el texto tengo que poner algo que complemente esa tabla, ¿no? Entonces la mayor parte, Henry, tiene que ver con esa repetición de datos, ¿no? Una consulta, publicar un artículo en revista internacional y nacional sería una duplicación de información. ¿Se puede hacer? No se puede hacer. No podemos enviar el mismo artículo a dos revistas. Tiene que estar publicado en una revista. O renunciar a uno, si fue un error de que, bueno, ya lo envié y no me di cuenta, pues renunciar a una. O declarar en una que ya fue publicado en otra. Porque si se descubre, pues es el mismo artículo, pues. O sea, vale por uno en tal caso.
como les digo, hay países que no tienen ninguna sanción, pero hay otros o instituciones que dirán, bueno, publicó el mismo artículo que pasó aquí, pues aquí hay un problema de duplicación de información, ¿no? Entonces, cuando uno envía un artículo a una sola revista, hay que esperar que esa revista responda y luego que responda, si ya lo negó, pues enviarlo a otra revista. Pero si no, no podemos enviarlo doble, ¿no? ¿Cómo determinar si una revista es fiable? Bueno, hay varias cosas. Hay, por ejemplo, entrar al directorio de las revistas de acceso abierto, el DOAC, que ahí te declara si la revista cobra, si la revista tiene proceso de revisión por pares, cuánto tarda entre la publicación y la selección. Es decir, hay varias páginas web que te dan ciertos lineamientos y además, pues la reputación que tenga la revista, si ya tú has tenido colegas que han publicado, si les han revisado correctamente, si los han tratado éticamente, todo eso son como indicadores para saber que la revista vale la pena, pues. A ver, ¿qué otra pregunta? Sigo aquí atenta. Bueno, básicamente eso, lo de la fiabilidad de la revista. ¿Qué otra cosa se pudiera tomar en cuenta? Bueno, que estén índices específicos, que haya sido aceptada pues en Latindex, o que estén índices mayores, pues que estos índices sí verifican bien cada uno de los procesos, como Scopus, Web of Science, por ejemplo, o ese Cielo, que también verifica alguno de estos procesos éticos, también pudiera ser un indicador, ¿no? A ver, ¿qué otra pregunta o comentario? Bueno, como siempre, agradeciéndole su presencia aquí en día viernes, agradeciéndole también a Cris por el apoyo que nos da aquí. Y bueno, ya pues nos queda, ustedes tienen mi correo, tienen mi contacto, cualquier cosa que deseen consultarme, pues quedo a sus órdenes. Y nada, les deseo feliz viernes y feliz fin de semana. Y seguiré pues atenta si hay alguna consulta que ustedes quieren hacer aparte de la clase a través del correo. Y nos veremos, creo que en el módulo avanzado tenemos otra clasecita por ahí también pendiente, pero nos veremos más adelante. Muchas gracias y feliz noche también. Gracias, buenas noches. Ya pueden decir que los dejo libres el viernes. Gracias, Gracias. tenga buen fin de semana. Cuídense. Gracias, hasta luego. Buenas noches, gracias. Gracias, Gracias doctora. a ustedes por Buenas estar noches, aquí. muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Excelente presentación. Gracias, Antonio.